hablando ya de que era más o menos, Perdón. estamos hablando que era ya del año más o menos 67, 68 aproximadamente. ¿Ya? Y esto, y la carta, la finalidad de esta carta fue alentar a Timoteo en su ministerio y también de que vaya a Roma. Le insta en esta carta que vaya a Roma, ven a verme. Le decía, ya no tenía las mismas condiciones estando preso que en la primera epístola de Timoteo, que tenía más libertad. No, ahora no. Él sabía que su partida ya era inminente, su muerte, y su partida ya estaba pronta. Entonces él le pedía a Timoteo, ven a verme, porque también habían unos hermanos que lo habían abandonado, Mm, Demas, ¿cierto? Le pide los pergaminos, le pide el capote porque ya era anciano. claro. Tráeme el capote porque en esta cárcel está un poco helada. Ya Pablo era un anciano, estaba preso, estaba enfermo, pero su fe siempre estuvo firme. Y se gloriaba ahí en segunda Timoteo, demostraba yo en el 1, capítulo 1, verso 8, que él aún así, hasta el 12, que se gloriaba. Pablo no pensaba en él, sino que pensaba en Timoteo y pensaba siempre en la iglesia. También predice los malos tiempos, habla algunas de las características del Evangelio y, bueno, recalcar que siente Pablo que su final está cerca, eh, y, y eso, pastor, Qué lindo. eso más que nada. Gracias, Samuelito. Qué lindo poder saber que tengo un compañero de milicia. ¿Ah? Ah, muchas gracias, muchas gracias, un honor. Un honor. Sí, bueno. El martes nosotros teníamos planificado un viaje, tuvimos que salir fuera de Santiago con mi familia y por eso confié y sabía que la clase iba a continuar y seguir adelante. Así que gracias, Samuelito, por tu buena disposición. No sé si los hermanos tienen alguna duda o algún comentario de la clase anterior, algo que haya quedado en el tintero, los que están presentes. Nuevamente los invito a encender sus camaritas para poder verles, ver sus bellos rostros y poder escucharles también. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer respecto de la clase de la semana pasada. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Josecito, todo bien? Ya, todo claro Sí, entonces. sí, pastor. Sí, ya por lo menos ya, como estaba diciendo el hermano Samuel, que ya, por lo menos ya esto ya fue prácticamente ya, cuando ya estaba ya falleciendo. Sí, eso también la pregunta que Claro. también le hice a Samuel, le dije que yo, que después de ahí seguía, o sea, si seguía después, seguían más cartas, o ese fue su última carta que le escribió a Timoteo, la conversación que él tuvo, ¿me entiendes? Fue como algo, sí, eso fue algo de lo último. Y ahí se fueron generando esas preguntas que se hicieron ese día. Ya. Ya, bueno, qué bueno que quedó todo claro entonces. Y siguiente nos pregunta sobre su cámara. Dice, no sé cómo puedo hacerlo. ¿Será cómo encender la cámara o el micrófono? Si están con el teléfono, en la parte de abajo del teléfono hay el dibujo de una cámara de video y de un micrófono. Entonces hay que encender eso. Claro, si pincha en el teléfono, pincha en la parte de abajo donde está la cámara, se le va a activar la cámara para que usted pueda verse también y participar de la reunión. Así que esa es la parte. No sabría decir la pinche no se abre. No sabría decirle Jessiquita, pero lo importante es que igual está ahí para que lo pueda ver. Y de todas formas, yo ya comencé a grabar. Hermano, todas las clases anteriores que se han grabado están en el canal de YouTube de la iglesia, para que ustedes entren, si quieren volver a revisarlas, volver a verlas. Están todas pues yo terminando la convierto y la subo de inmediato. A ver si mañana, uno de estos días, voy a enviar todos los enlaces de aquellas clases que ya están en el canal para que las pueda revisar aquellos que quieran volver a verlas, si quieren reforzar alguna enseñanza, algo que quieran compartir ahí también, lo pueden hacer con total libertad. ¿Amén? Así que bueno, les felicito, les saludo nuevamente, gracias Samuelito por tu buena disposición y por sacar adelante la tarea el martes pasado. Y esperamos, yo creo que hasta diciembre vamos a estar con esta modalidad, conseguir estudiando esta asignatura y luego vamos a tener obviamente un tiempo de descanso durante el verano porque también se nos viene todo el trabajo de la caravana misionera y retomaríamos estos estudios el mes de marzo. Siempre es así.
Recuerde que queremos terminar el año también, el 29 y el 30 de diciembre, con un pequeño seminario familiar, con un campamento de familia, y los jóvenes van a tener también juntamente su retiro, los adolescentes y los jóvenes en ese campamento que se va a estar informando oportunamente. Ya, así que tenemos hartas cosas lindas que la idea es para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea también bendecida. ¿Ah? Así que todo eso vamos a estar informándolo oportunamente. Le invito a que oremos al Señor para iniciar entonces la carta del apóstol Pablo a Tito. Ese es el libro que nos corresponde hoy día, luego de la segunda carta a Timoteo. Amén. Voy a pedirte mismo, Samuelito, si nos puedes guiar la oración de inicio, por favor, para que demos inicio como corresponde. Bienvenida María Ariquita, gusto de verla también. Amén, pastor. Amén. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Sí, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque Amén. podemos estar, Señor amado, aprendiendo de tu palabra. Yo te pido que tú abras nuestra mente y abras nuestros corazones y le des la sabiduría, Señor amado, a nuestro pastor para que esta Gracias, Señor. exhortación, esta enseñanza pueda llegar y calar hondo en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Samuelito. Y como siempre los invito, la idea es que esto sea una clase, es decir, que no sea un monólogo, sino que todos quienes quieran aportar, quieran compartir alguna experiencia, tenga alguna pregunta, pueda hacerlo con total confianza. La idea es que se sientan esa libertad también de hacerlo lo más participativo posible. Y para iniciar, como lo hicimos la vez anterior, les quiero compartir un videito para que podamos usarlo como introducción. Va a quedar también grabado en la transmisión, así que les invito a poner atención un momentito a este video de introducción. Miren, ahí está. La epístola de Pablo a Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus.
Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia, un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, toma una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista, y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios.
Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito. Wow, ¿qué les parece? ¿Qué podemos comentar? Rápidamente, para que no nos cansemos. ¿Qué piensan de esta explicación de inicio? Bienvenidos a los que no han saludado. Veo que se sumó mi hermana Berito, gusto de verla, hermana Evelyn también. Me alegro de verlos, de saludarlos, hermana Elizabeth. Bienvenidos, qué lindo poder estar con ustedes esta tarde también. ¿Qué piensan de la primera explicación que vimos de la carta a Tito? Este es un material muy bueno, justamente el ministerio se llama Enseñanzas Paulinas. Este espacio se llama Lea la Biblia, y es un pequeño resumen de todo lo que es el contenido de cada libro del Nuevo Testamento. Por eso lo encontré maravilloso. Habíamos visto también el de Filipenses, creo, y el de Colosenses vimos también. Pero encontré justamente ahora el de Tito y me pareció importante y pertinente poder partir con eso. La epístola del apóstol Pablo a Tito. ¿Qué piensan? Vamos. ¿Qué recibieron? ¿Qué pudieron sintetizar en estos 9 minutos que dura ese video? No se haga esperar, por favor. Vamos, vamos. Pastor, Sí, que el dios Zeus era lo contrario que es nuestro Dios, porque el correcto. Zeus era mentiroso, infiel, y conquistaba a muchas mujeres, y nuestro Dios es fiel y verdadero. Amén. Eso es algo súper importante. Se dan cuenta que el apóstol Pablo se veía enfrentado. Uno dice ahora, claro, estamos en los tiempos finales, eh, hay tanta corrupción, tanta maldad, tanto pecado y tanta perversión en nuestro mundo. Y la verdad que es así, sin duda que es así. Pero la verdad es que en ese tiempo también existía, en cierta medida, esta perversión y esta maldad desatada en ese tiempo. Ahora, la mitología greco-romana, partiendo por el dios Zeus y cada uno de ellos, encerraba todo esto, lo que era la sensualidad, el desorden moral, era algo muy común dentro de la mitología romana, greco-romana. Y de hecho Zeus era el dios de los dioses en ese tiempo. Obviamente para nosotros un dios con D minúscula, ¿me entiendes? Porque es un dios pagano, falso. Y enseñaba los antivalores contrarios a lo que son los valores de la fe cristiana. Así que se veía enfrentado a una verdadera lucha. Esto, hermano, tiene que alentar, porque si el apóstol Pablo lo enfrentó bajo el poder del Espíritu Santo, usted y yo también lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre procuro sacar una enseñanza de cada una de estas doctrinas, y vemos que hoy día, claro, nos vemos enfrentados a estas situaciones a diario. Eh, Usted sabe, hoy día en educación
prácticamente está todo permitido. Vemos que hoy día hay que abrir los espacios para que los niños y los adolescentes expresen su sexualidad libremente. Ya no existen los valores que teníamos nosotros en nuestro tiempo. Entonces vemos que a, nos vemos confrontados a estas realidades. Pero ¿sabe qué? En la Escritura nos entrega las herramientas para poder hacerlo. Pablo supo cómo actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo creo también que esa tiene que ser nuestra oración cada día. Señor, ayúdanos para actuar correctamente, ayúdanos para enfrentar esta maldad bajo tu sabiduría. Amén. Gracias, Eriquita. ¿Alguien más tiene algún comentario para ya entrar de lleno en la parte del libro? Hermano Tito, Pastor, ¿sí? Una Carmencita. pastor, Sí, Carmencita. es sobre la circuncisión. ¿Ya? Perdón. La otra vez había un hermano que decía de que para poder ser, ¿no es cierto?, seguidor de Cristo se tenía que circuncidar. Y él fue y lo hizo. Ya se fue donde estaba ¿cómo se llama? Una iglesia de los judíos aquí en Chile y se circuncidó. Digo yo, pero ¿por qué tú haces eso si es algo religioso? Porque nosotros, eso es parte de lo que tienen los judíos, Claro. de lo que nosotros somos circuncidados por Jesucristo en el corazón. Amén. Ahí le decía yo, es lo que el Señor hizo en nosotros, esa es la circuncisión que tenemos nosotros. Así que eso, pastor, que a veces habla de circuncisión y todo eso. La verdad, Carmencita, es que este es un tema bien serio. Hoy día hay Sí. muchos movimientos judaizantes que quieren arrastrar a la iglesia también a esas costumbres que eran exclusivas para el pueblo judío. Y la verdad es que el apóstol Pablo también se veía enfrentado a eso. En varias cartas nos hemos dado cuenta que una de las luchas más duras que enfrentaba Pablo era justamente el movimiento judaizante, que querían hacer volver al pueblo cristiano gentil a las costumbres, a los ritos de la ley judía, lo cual no es para nosotros establecido de esa forma. ¿Me entienden? Nosotros tomamos los mandamientos morales de la ley y eso debemos, lo que tiene que ver con la moralidad, tiene que ver y en nuestra comunión directa con el Padre, pero todo lo que es cultura misma del pueblo judío, nosotros vivimos bajo la fe cristiana. Entonces es tan importante poder entenderlo desde esa perspectiva, hermano, y no volver a las costumbres tradicionales judías, a los ritos, a lo que tiene que ver con este tipo de fiestas judías, con lo que tiene que ver con estos tipos de normas que sin duda alguna eran para su tiempo, pero nosotros estamos hoy día en otro espacio de tiempo también, así que gracias por el comentario que usted hace, hermana Carmencita. Hermano Samuelito, vamos, tú lo vas a complementar más. Solamente un comentario, pastor, en Tito, en el 1:12, de que dice, uno de ellos es su propio profeta. Dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿cierto? Sí. Ahí está haciendo ilusión a un escritor que se llama Epiménides, si no me equivoco. Epiménides, sí, Epiménides. Entonces, aquí Pablo está haciendo, no me acuerdo la figura literaria, pero ese profeta no es un profeta inspirado. No, claro que no. Entonces, y ese profeta, sin ser inspirado, él ya está hablando también mentira acerca de los cretenses, porque puede ser que hayan algunos cretenses mentirosos, pero no eran todos los cretenses mentirosos, ¿no? Incluso ellos conocieron el cristianismo en Hechos capítulo 2, Así es. en la Avenida del Espíritu Santo. Sí. Hay muchos cretenses que conocieron el cristianismo y llevaron el evangelio hasta la isla de Creta. Entonces, ese profeta claro, Pablo lo menciona, pero ¿cómo es que se llama esa figura literaria? No me recuerdo. Que hace alusión, Es no me una recuerdo. comparación, tal vez es como una... Eh, no me recuerdo, doctor, la figura, bueno, ahí hay una metonimia y hay otra figura literaria, doctor, que Pero no me recuerdo. el material más que profeta lo reconoce como un poeta de Epiménides. Sí, Es un como un poeta. escritor.
Claro, Claro. entonces, aquí el material, por ejemplo, dice que esta carta fue escrita probablemente desde Macedonia, en tanto Tito estaba en la isla de Creta, que es lo que tú acabas de señalar, y eso lo confirma el capítulo 1, verso 5. Si están ahí con la escritura, con la Biblia dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Tito quedó establecido en la isla de Creta para pastorear la iglesia que estaba en esa ciudad. Entonces dice, el apóstol iba de camino a Nicópolis en Acaya, sobre el mar Adriático, y es posible que allí haya sido arrestado y enviado a Roma. Esto sale en el 3:12, capítulo 3 de Tito, verso 12, dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, no, cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, ahí está, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces iba de camino a esa ciudad. Y dice, había mucho que necesitaba hacerse en Creta en cuanto a la organización de la iglesia, por las enseñanzas falsas, por su conducta inmoral, y ahí donde Pablo cita a Epimenides, cuesta un poco pronunciarlo, Epimenides. Poeta es un poeta cretense que había escrito de sus compatriotas en el siglo VI antes de Cristo, y es lo que tú acabas de señalar. ¿Ah? Ahí en el verso 3, no, espérame, en el, tú En citaste el recién, 12, en el 12. en el 1:12, ahí está, uno de ellos, el propio profeta, que habla de los cretenses siempre mentirosos, mala bestia, glotones y ociosos. Entonces, este poeta un poco señala las características propias de la gente que había en esa ciudad. Personas que obviamente vivían de manera inmoral, de manera desordenada, sin reconocer a Cristo en ningún caso. Y todos los sectores de la iglesia necesitan ser instruidos en la vida cristiana. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo le enseña a Tito. Primero, vamos a ir al desglose de inmediato, lo que es la organización de la iglesia. Se dice que establecen a los ancianos. ¿Qué entendemos por ancianos? A ver, ¿qué lo que es? ¿La gente de edad? En el caso de la escritura, no. Vemos aquellos que, ahí está, la figura es un hipérbole. No sé qué lo está escribiendo, esa es la hipérbole. Yo entiendo la hipérbole también como una exageración, ¿eh? Es como algo que va más allá de lo señalado. Pero si vamos ahora al desarrollo propio del libro, las cualidades de un anciano. Cuando se escogen los ancianos, hermanos queridos, se habla de las personas que tienen autoridad dentro de la iglesia. A eso se refiere. No es necesariamente alguien de más edad, no son los adultos mayores, sino que son aquellos que lideran al pueblo juntamente con, en este caso, con los obispos o con los pastores. Aquí en Chile, por ejemplo, en otro grupo se le llama a los oficiales de la iglesia. En la iglesia en la que yo crecí eran los ancianos, estaba el pastor y el cuerpo de ancianos. Era el equipo directivo de la iglesia. ¿Entiendes? Nosotros acá en la congregación local usamos más el concepto de equipo directivo. Es más que nada porque yo lo uso siempre en el colegio, digamos, pero son los encargados de tomar las decisiones importantes, quienes dirigen la congregación, quienes tienen autoridad espiritual. Como digo, en el mundo pentecostal se usa el concepto los oficiales de la iglesia, eh, se usa el concepto de los de ancianos, el presbiterio también le nombran en algunos lugares. Entonces, lo importante es que en la iglesia de Creta se estableció este equipo directivo, que Tito también los comenzó a señalar. Ahora, ¿cuáles eran las cualidades de ellos? Dice, el que era irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, se da cuenta que tenían algunos requisitos que cumplir. Esto lo reafirma también porque la carta del apóstol Pablo a Timoteo les da las pautas de cómo debe ser un ministro fiel. También. De hecho, el apóstol Pablo también señala, si no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder administrar la iglesia de Cristo? Entonces tenían que cumplir con estos requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. O sea, estamos hablando entonces de personas de testimonio. Yo siempre hago claro el punto. Obviamente ninguno, y de hecho el apóstol Pablo lo respalda también en la carta a los Filipenses, que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros una buena obra, la perfeccionará. Es decir, ninguno de nosotros todavía puede decir que es un modelo terminado. Aquí pregunto, ¿cuántos pueden decir amén a eso, hermano? No, todavía no estamos terminados, estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero sin embargo, en ese proceso estamos siendo formados a la imagen de Cristo y debemos comenzar a dar testimonio de la obra que Dios ha realizado en nuestra vida, marcando diferencia con la forma en la que vive el mundo, siendo ejemplo de Cristo en todo lugar donde estamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el apóstol Pablo, al establecer eso, establece también las pautas de los ancianos. Otro punto importante aquí en el capítulo 1 es cuando Pablo desenmascara a los falsos maestros. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que es lo que nos comentaba la hermana Carmencita, ¿ves? Gente que quería hacerse pasar por maestros, muy elocuentes, tal vez muy carismáticos, pero que estaban arrastrando a la iglesia hacia doctrinas de error. Eso lo vemos hoy día también. En el caso actual, eso se llama ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese movimiento que arrastra a la iglesia de Jesucristo y la saca de la correcta doctrina y la lleva a doctrina de error? En este tiempo se reconoce como la apostasía, que es caer de la gracia, que es modificar el evangelio genuino, la palabra de Dios verdadera, por doctrinas de error, por doctrinas de demonio, y es una característica de los tiempos finales. ¿Me entiende? Ahora, eso lo vemos desde los inicios. Doctrinas equivocadas, aquellos que querían arrastrar al judaísmo, aquellos que querían mezclar la fe cristiana con otros conceptos paganos. Aquí también que se habla del dios Zeus y que el apóstol Pablo marca la diferencia con el único Dios verdadero. Es decir, la iglesia de Jesús, hermana querida, siempre ha estado expuesta a influencias de error. Siempre. Por eso es que nosotros necesitamos mantener firmes nuestras creencias, nuestras convicciones, apegados a la Escritura. Aquí yo vuelvo a reforzar este principio. Usted y yo estamos en una congregación donde la única fuente de inspiración es la Biblia, bajo la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Nosotros no estamos en busca de nuevas revelaciones porque entendemos que la palabra ya ha sido revelada y tenemos en nuestras manos, por la gracia del Señor, la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos que la Biblia es suficiente, es suficiente. Nuestra única regla de fe y de conducta. ¿Y qué es lo que hay que pedir al Espíritu Santo? Que nos revele su verdad que ya está escrita y que nos muestre aquellos misterios escondidos y nos permita crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Bendito sea Dios. ¿Ah? Entonces, aquí se desenmascaran a esos falsos maestros. Lo tercero, como tercer punto importante, voy a hacer un poquito. Vemos también que el apóstol le ordena a Tito establecer pautas y normas de vida cristiana. Esto es algo súper importante, ¿eh? Me ha tocado estos días hacer varias consejerías, estoy haciendo 2 consejerías prematrimoniales, que damos gracias al Señor porque hay dos parejas en nuestra iglesia que ya se están preparando para dar este lindo paso del matrimonio, una en diciembre y la otra en marzo. Entonces, y dentro de eso nos damos cuenta, hermano, de que llegamos a Cristo, y esto nos alcanza a todos, llegamos a Cristo y obviamente muchos vienen con una enseñanza recibida desde su familia, de acuerdo a sus creencias, y al llegar a la fe cristiana nos damos cuenta que hay muchas cosas que no están apegadas a la Escritura y necesitamos corregir. Ahora, imagínense eso cuando pasa en el matrimonio. 2 personas que se conocieron, se enamoraron y están formando una familia. Pero escucha bien, son 2 personas completamente distintas. Los que ya llevamos años de casados sabemos que esto ha sido un proceso que no ha sido fácil. ¿Ah? No ha sido fácil, porque tenemos ideas distintas, tenemos costumbres distintas, tenemos puntos de vista divergentes. Entonces,
En el caso de la familia cristiana, el esposo se sujeta al señorío de Cristo, la esposa se sujeta al señorío de Cristo, entonces logran una unidad perfecta, escuche bien, en la persona de Jesucristo. ¿Cierto? Ese es nuestro desafío. Amén. Pero ¿qué hace el no cristiano? ¿Qué parámetros usa? ¿Qué modelo puede usar? Y aquí donde está el problema. Por eso que hay tanto índice de divorcio, de fracasos matrimoniales, porque no tienen parámetros. Nosotros, gloria al Señor, tenemos un parámetro. Y la Escritura nos entrega pautas de vida cristiana. ¿Me entiendes? Veíamos que los cretenses tenían fama de ser mentirosos. Y sabemos que la fe cristiana exalta el valor de la verdad, de la honestidad, de la sinceridad, por sobre todo. Entonces, hay pautas de vida cristiana. El cristiano verdadero no puede seguir viviendo en mentiras, en falsedad. El cristiano verdadero no puede seguir abusando del alcohol. El cristiano verdadero no puede ser estafador. Tiene que ser un hombre honrado, una mujer honrada. Son pautas de vida cristiana. Y aquí claramente el apóstol Pablo también lo enseña. Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, mire, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence, perdón, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué está diciendo? Pongamos en práctica los valores cristianos. Y ese es un llamado para usted y para mí. Quienes somos cristianos no podemos vivir de apariencia, no podemos mostrar una imagen deshonesta, ¿me entiende? En todo orden de cosas. Yo siempre he honrado la memoria de mi abuelito, porque el Tata fue un hombre que no, a lo mejor no terminó su estudio. Entiendo que él había llegado hasta cuarto básico, un hombre de campo, trabajador de la tierra, pero había una frase que a mí me quedó grabada siempre desde niño, y siempre me dijo Danito, porque siempre me habló de Danito. Yo, como mi mamá, yo crecí solo con los más hasta los 12 años, entonces mi primera infancia, la imagen paterna fue de mi abuelito. Y el Tata yo pasé a ser su hijo menor, era su hijo más chico. Entonces, él siempre me dijo, Danilo, siempre la verdad por delante. Y hay un dicho muy común, es preferible ponerse colorado a una pura vez, pero siempre decir la verdad. Es una vergüenza que lo pillen en una mentira. Y eso quedó tan grabado, hermano, que uno prefiere, no sé, pasar por pesado, pasar por, no sé, pero siempre la verdad por delante. ¿Me entiendes? Y si lo embarramos, bueno, lo embarramos. Sí, embarramos. Y demos la cara. Y mostremos frutos dignos de arrepentimiento cuando nos hemos equivocado. Pero no vivamos de apariencia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la característica propia de un cristiano. ¿Se acuerdan los que son de mi generación o mayores? Que cuando uno daba la mano, ¿te acuerdan? La mano, Samuel, estírame la mano un poquito. Sí, ahí. Nos damos la mano, decíamos, palabra de hombre. ¿Te acuerdan? Eso era inquebrantable, pues, hermano. Inquebrantable. ¿Me da tu palabra de hombre? Y nos regalaban la mano. Sí, palabra de hombre. Eso no se podía quebrar con nada. Y sin embargo, hoy día vemos que las palabras se las lleva el viento. Porque hay una falta de compromiso. Entonces, en el caso de nuestra fe cristiana, no puede ser así. La Escritura dice con claridad que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero no andemos con dobleza. ¿Cuántos dicen amén?
hombres y mujeres honestos, verdaderos. Eso es vida cristiana. Entonces, ahí estamos claros que el apóstol Pablo, a través de Tito, entrega estas doctrinas a la iglesia. Sigamos rápido para que alcancemos a terminarlo todo. Ante la esperanza bienaventurada, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí viene esta frase. En nuestra doctrina, hoy día en los 16 puntos doctrinales de la Asamblea de Dios, esta expresión se ha establecido para lo que nosotros esperamos y llamamos como el arrebatamiento, la esperanza bienaventurada. El verso 13 del capítulo 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto se alinea con lo que estudiamos en Segunda de Tesalonicenses cuando el apóstol Pablo indica que a la final trompeta los muertos en Cristo se levantarán primero, resucitarán, luego nosotros los que hayamos quedado, dice él, seremos arrebatados juntamente con Cristo, seremos levantados para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Entonces, aquí se interpreta que el apóstol Pablo habla de la esperanza bienaventurada como también nuestra esperanza del arrebatamiento. Y les pregunto en esta tarde con total claridad, ¿usted está esperando ese evento? ¿Estamos esperando que Jesús nos venga a buscar? ¿Me entienden? Amén. Hay muchas doctrinas que hoy día están hablando de que la iglesia no va a experimentar el arrebatamiento, lo cual es claramente una mala interpretación. Escuchaba también un estudio estos días acerca de eso, de cómo son 490 años los que habla Daniel en la edición de las 70 semanas. Seguramente vamos a tener la oportunidad de estudiarlo en algún momento, de las cuales se han cumplido solamente 483. Es decir, faltan 7 años que se cumplan. ¿Cuándo se cumplieron los 483? Cuando Jesucristo entró en Jerusalén y fue reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, faltan 7 años, que son los 7 años donde el Señor tiene que trabajar con Israel, donde va a ser el pueblo de Israel el que va a anunciar su nombre, va a dar a conocer sus obras, y la iglesia de Jesucristo va a ser reservada, y ahí vamos a estar usted y yo siendo arrebatados. Y esos 7 años van a ser un trato de Dios directo con Israel. Entonces hay que entender que la iglesia sí va a ser arrebatada y nosotros sí vamos a ser librados de la tribulación y de la gran tribulación. Y esa es nuestra esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada de la cual el apóstol Pablo le habla aquí a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alguien puede, y aquí digo, y a su nombre, gloria, ¿vale? A su nombre, gloria. Entonces, es maravilloso eso. Sigamos, luego vemos el tema del punto de la fe y las obras. Y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que están dispuestos a toda buena obra, que nadie difame. O sea, es una doctrina que entrega pura vida cristiana, ¿eh? Pura vida cristiana, que testimonio, una enseñanza bíblica, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Mire, esto es lindo. Escuche bien, si tiene su Biblia, hermano, esto es lindo, porque nos salvó, verso 5 del capítulo 3, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que nuestra salvación, usted y yo no la hemos ganado, sino que la recibimos solo por gracia y por misericordia. ¿Me entiende? Hay una expresión muy chilena que dice, esta persona es tan buena persona que tiene el cielo ganado. ¿Lo has escuchado alguna vez, no? Sí, ya tiene el cielo ganado. Bueno, déjeme decirle que el cielo no se gana. Porque usted y yo hemos sido salvos no por obras de justicia, sino que somos salvos solo por su gracia y por su misericordia.
Bendito sea su nombre. Ahora, en eso radica nuestra autoestima, en eso radica nuestra autovaloración. ¿Me entienden? Porque sin Dios, claro, no somos valiosos. Y sin embargo, somos valiosos porque Dios nos ama. Tenemos valor, somos personas dignas, somos personas de mucho valor. ¿Por qué? Porque disfrutamos del amor de Dios. ¿Me escuchó eso? Eso nos da una autoestima positiva. Somos amados por el Padre. Somos valiosos. Por eso que si nos soltamos, nos separamos de la mano del Señor, no tenemos ni un brillo. ¿Me entiendes? Y si podemos brillar en algo, si podemos de verdad ser personas dignas y valiosas, es solo por el amor del Padre que se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Gózate porque eres valioso. Gózate porque eres una persona hermosa, preciosa. Me ha tocado estos días ministrar puntualmente sobre algunas personas que han estado sufriendo por crisis familiares, por situaciones duras. Y yo le decía a un joven el sábado en la mañana, con mucho cariño, y de verdad lo creo, dije, tú eres un hombre de Dios, el Señor te apartó desde antes de la fundación del mundo, te permitió prepararte, capacitarte, ha sido de tanta bendición para muchos, ha restaurado personas, ha llevado gente a los pies de Cristo. Y ahora, producto de la crisis que estaba enfrentando, hermano, se sentía tan indigno, se sentía tan mal y dije, no, hermano, no, tú eres una persona maravillosa, valiosa. Y eso no lo digo ligeramente, ni por congraciarme, pero eso se cumple en cada uno de nosotros. Nosotros somos gente especial, de propósito, destino. Dios puso sus ojos en nuestra vida aún antes de la fundación del mundo. Y eso hace de usted y de mí una persona valiosísima. Recuerde que nuestra vida tiene el precio de su sangre. Aleluya. Me emociona pensar en eso. Somos tan valiosos para el Padre. Somos su especial tesoro. Somos hechura suya. Pero no perdamos de vista que eso es por el amor de Dios. No porque nosotros, oye, ya pasaría a ser un pensamiento humanista de ya, porque yo soy, no sé, como decimos en la última chupada del mate. No, no, no. No, somos gente especial porque el Señor nos ama. Y su amor es lo que nos hace dignos y valiosos. Somos aceptos en el amado. Bendito sea su nombre. Recuerden, no por obras de justicia. El verso 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia. ¿Por qué somos coherederos con Cristo? Por su gracia. Solo por su gracia. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ir aprendiendo de forma muy especial todo eso. Y a la parte final, ya al terminar, están los asuntos personales y la bendición. Dice, cuando envíe a ti, a Artemas o a Tiquico, apresúrate en venir a verme, venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludos a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Qué libro más lindo, hermano. De verdad que me bendice tanto porque entrega directrices claras, profundas. A veces a uno como pastor, y perdón que me emocione, porque esta es la tarea que tenemos que desarrollar todos los días. Hablar con hermanos, a veces poner un poco de orden en distintas situaciones. Y, y no es un proceso fácil, pero hay que hacerla. Y Pablo me sorprende cómo él hablaba con autoridad. Ok, el anciano tiene que ser de esta forma, de esta forma. La vida cristiana tiene que desarrollarse en honestidad, en sencillez, en humildad. Los padres tienen que tener a sus hijos en sujeción, hacer valer su respeto. El esposo debe amar a su esposa, la esposa debe también sujetarse a un esposo que la ama y que la cuida. Los siervos deben respetar a sus jefes.
Todos nosotros debemos sujetarnos y reconocer nuestra autoridad y orar por nuestras autoridades, nuestros gobernantes. Es decir, desarrollar vida de Cristo, hermanos queridos. Desarrollemos vida de Cristo. Vamos adelante, poniendo nuestra mirada en el galardón perfecto, que es la persona de Jesucristo, sin desmayar, sino que seguir adelante. ¿Sabe por qué me gusta este libro? Y lo estudiaba y bendigo al Señor porque es alimento puro. Es alimento puro. ¿Entiendes? Hoy día estamos aprendiendo tremendamente todo lo que Dios nos está entregando. Amén. Ya, 5 minutitos para preguntas, comentarios. Abra su micrófono, por favor. Enciendan sus cámaras los que están con camarita apagada para poder ver sus bellos rostros y para que oremos todos juntos al final. Ahí está mi hermana Violetita, tan bonita que está. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Porque como es un libro más cortito, nos permite desarrollarlo de esta manera. Hola, Paulita, gusto de verla también. ¿Algún comentario que quieran hacer o algo que les haya quedado o les haya llamado la atención de lo que hemos estudiado hoy? Vamos, participen, no se me quede atrás. Samuelito, dale nomás con confianza. Usted también es maestro de esta clase. Pastor, como comentario en lo que estaba pasando en Creta, a diferencia de lo que pasaba en Timoteo, que estaba como de moda el gnosticismo, que era que decían que Jesús no podría haber sido humano porque lo humano es materia y Jesús era el espíritu, entonces la materia era inmunda y el espíritu era bueno. Ya, eso es lo que pasaba en el gnosticismo. Acá lo que estaba pasando en Creta es el ascetismo, que eso quería decir que Fuera. tratar de llevar a una pureza espiritual y a una pureza moral de acuerdo a las obras. Eso es lo que le estaba escribiendo también el apóstol Pablo a Tito. Bueno, era gentil, inicia su viaje misionero con Pablo, apoyó, Tito fue un gran pastor, apoyó en la iglesia de Corinto, ¿ya? Segunda Corintios 7:6, Segunda Corintios 8:6, Segunda Corintios 8:16, Segunda Corintios 8:23, e inicia su viaje misionero en Hechos capítulo 15. Si bien en Hechos capítulo 15 no lo mencionan a Tito, solo menciona a Pablo y Bernabé, tienen que hacer la comparación con Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3, y ahí sí es mencionado Tito. Y también es mencionado en 2 Timoteo en el 4:10. Ya en el versículo que estaba leyendo este pastor, en el versículo 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en el verso 2, en el 1:2, también dice, en la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere con ese título de la esperanza de la vida eterna? Eh, hay hay una derivación en el griego que es aionios, y es la única persona del universo aplicable a ese título, la esperanza de la vida eterna, es Dios, porque la esperanza es vida y es eterno. Solamente a Él, ¿ya? Y esto quiere decir que hay una participación con la vida de Dios. Y esto es lo que ofrece el Evangelio, ofrece la vida misma de Dios para nosotros. Eh, ¿Qué más podríamos decir eh, de, de Tito? Eh, hay bueno, Tito debía luchar con las falsas enseñanzas que están en el 3:8. Pablo lo deja en Creta
y Pablo continúa su viaje junto con Timoteo, y después deja a Timoteo en Éfeso, y Pablo dice la Biblia que se fue a Macedonia. Son como las cosas más puntuales que podemos, lo que podemos rescatar de la epístola a Tito, y acerca de los cretenses y de la vida de Tito. ¿Ya? Se cree que el Evangelio llegó a Creta después de Hechos capítulo 2. Después el Evangelio llega a Pablo y organizó la iglesia en Hechos capítulo 27, más o menos, sí, en el Hechos capítulo 27 organiza la iglesia, y después envía a Tito a establecer ancianos a diferentes iglesias en Creta por el tema del ascetismo que estaba pasando en Creta. Eso es todo. Maravilloso. Gracias, amigo, por complementarlo. Ves que somos un tremendo equipo. Entonces, es una tremenda enseñanza la que estamos recibiendo hoy día. Así que, hermana Marisa, siéntase feliz del nombre de su esposo. ¿Se da cuenta? Tito era un tremendo hombre, un tremendo varón. Así que, sin duda alguna, lo refleja plenamente también. Así que damos gracias al Señor por este lindo tiempo. Claudito, no sé si hay algo más que quieran agregar. Paulita, a todos les doy algunos minutitos ya para ir terminando, si no vamos a orar. Y que, ¿sabes? Como conclusión final, agradeciendo el aporte que Samuel nos entrega y nos aclara mucho más, que Dios nos permita desarrollar vida de Cristo, que la enseñanza es que el Espíritu Santo entregaba al apóstol Pablo al escribirlas también en la carta a Tito, podamos nosotros ponerla por práctica. Destaco eso, que nuestra salvación es por gracia, por fe, no por obras de justicia, ¿ah? Sino que es por su pura misericordia. Destaco el hecho de que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, y es la esperanza bendita del regreso de nuestro Salvador. Y hacia allá apuntamos. Si en el camino a lo mejor nos baja el brazo o desanimamos, bueno, que esto sea una motivación profunda en el alma. Tengo una esperanza bienaventurada, que es que Jesucristo viene a buscarme pronto. Y Amén. usted puede decirlo también ahí en su propia vida personal. Él viene por nosotros, amados, y que esa sea nuestra esperanza, y eso nos permita desarrollar los valores y la vida cristiana en su totalidad. Amén. Atesórelo en su corazón. Ahora yo voy a... Pastor, Sí, para Carmencita. ve, no sé si podría después hacer como una información, un estudio, mejor dicho, de lo que significa religiones comparadas, Sí, podríamos hacerlo al final. Yo tengo ese material, de hecho, estudiando. sí. Creo Es una linda materia también, una buena asignatura. Yo tuve el privilegio de hacerla en la escuela de misiones, justamente ahí estaba Alén, Claudia, estaban varios de los chicos, Nadia también, que hoy que nosotros conocemos nuestra iglesia como alumnos, y nosotros lo hacíamos como religiones mundiales, que tiene el mismo enfoque. La única diferencia es que tiene un enfoque más misionero. Y eso nos enseña justamente doctrinas como el agnosticismo, doctrinas como el judaísmo, como el mormonismo, el budismo, y eso nos permite a nosotros también levantar la figura de la fe cristiana, por sobre todo a otras doctrinas. Así que, sí, una vez que terminemos, a lo mejor lo podemos considerar. Ahora, yo vuelvo a repetirles que vamos a estar, yo creo que hasta mediados de diciembre con esta asignatura, luego vamos a tomar una pausa durante el verano y vamos a retomar en marzo nuevamente las otras asignaturas que nos siguen más adelante. ¿Amén? Próximo martes nos toca el libro de Filemón, ¿ya? Luego Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Así que ya nos queda menos y vamos a ir avanzando rápidamente hasta terminar con el libro de Apocalipsis. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ha sido bendecido en esta tarde, no? ¿Dios les ha bendecido? A mí sí, tremendamente. Así que vale la pena. Hermano Tito, usted mismo haciendo honor a su nombre. Amén. Síguenos en la oración final de gratitud, por favor. Amén. Amén. Mamita, pon el... ¿Lo escuchamos bien? Ya, gracias Señor, te damos Padre por enseñarnos, Padre,
las cartas de Pablo, Padre, hacia Tito y hacia Gracias. Timoteo. Te agradecemos, Señor, por la sabiduría que haces descender sobre nuestros cuerpos, alma y espíritu, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque sabemos que sin ti, Señor, no nos podemos guiar. Tu palabra es perfecta, gran Señor. Agradecemos toda esta enseñanza, mi Señor, porque tú haces la obra tuya en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos cubrimos con tu sangre bendita y damos gracias, Señor, por tanto testimonio, Padre, por tanta sabiduría, Señor, hacia Amén. nuestras vidas que nos das. Gracias, Jesús. Cúbrenos, Señor, con tu sangre bendita y derrama bendiciones sobre la iglesia, Señor. Gracias por toda esta enseñanza, Señor, por prepararnos para tu venida, gran Señor. Enséñanos a ser buenos cristianos y a llevar tu palabra, Señor, a los que no la conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano Tito, y a cada Amén. uno. Que el Señor les bendiga, el Señor renueve sus fuerzas. Y Amén. quienes puedan, nos vemos mañana. Vamos a tener un lindo culto mañana también a las 20 horas. Así que ahí les Amén. esperamos también. Y mañana, para que me ayuden a recordar a los hermanos que van a descender las aguas el 10 de diciembre. Mañana iniciamos nuestra primera jornada de capacitación, de discipulado para los bautismos. Así que si usted sabe de alguien, ayúdeme a recordarlo para que nadie se pierda esta linda oportunidad. Muy Gloria bien. al Señor. Y el domingo, acuérdense que tenemos la cena del Señor. El domingo tenemos la Santa Cena. A ver si mi hermana Yolanda, como lo hace los meses anteriores, me ayuda también a recordar la ofrenda de alimentos, que en este mes la ofrenda de alimentos va a ser comenzada ya a ser reservada para el sustento del equipo de la caravana misionera. Así que les invito también a aportar en este sentido. ¿Bien? Así que ahí nos vemos Amén. entonces. Un abrazo gigante. Dios les bendiga mucho. Igualmente. Les amamos. Que descansen. Amén, Nos pastor. vemos Chao. pronto. Chao, chao. Amén. Que estén Bendiciones a bien. todos. Amén.